Debemos saber la manera correcta de emitir nuestros deseos. Tenemos que aceptar que el éxito depende de nosotros, de ser agradecidos por el trabajo que desarrollamos, por la posibilidad de conectarnos con una conciencia superior y a través de ella evolucionar a la búsqueda de un éxito consciente. Por eso hoy nuestros invitados nos van a revelar la mejor actitud para lograr ese éxito. El éxito de una persona se mide en base a las metas y logros que ha alcanzado a través de su vida. Pero eso no es todo. Es importante reconocer la fuerza interior de las personas porque es allí de donde nace la energía para lograr romper y superar todas las barreras que la vida nos presenta. Y ese es el caso de la persona que nos acompaña en este momento. Vamos a darle la bienvenida a Joyce de Ginata. Ella es ama de casa y vamos a escuchar su testimonio porque su esposo tuvo un accidente y a partir de entonces tuvo que enfrentar una serie de situaciones. Bienvenida, Joyce. Muy interesante y que deseamos compartir con usted. Decía pues que su esposo sufre un accidente y en ese momento clave de su vida usted tiene que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, yo tomé una empresa que estaba en malas condiciones justamente por la enfermedad de mi esposo y tenía pues hijos que mantener. Y por lo tanto, digamos, la opción que tuve que tomar era de seguir, digamos, pidiendo una ayuda a mi padre o iniciarme yo, que no en ese momento no era ni siquiera ingeniera comercial como lo soy ahora. Pero yo creo que lo principal, creo que nos motiva a hacer estas cosas, es cuando tenemos mucha fe en Dios. Yo pienso en nosotros mismos y hemos tenido quizás una educación que nos ubica en el espacio y nos hace quizás tomar las decisiones apropiadas. Y yo creo que tuve esa suerte de estar educada en un muy buen colegio. De mis padres no voy a recibir fortunas, pero sí yo creo una buena educación, que fue lo que... Pero usted tuvo que prepararse a partir de entonces. Sí, yo pienso que, por ejemplo, en el momento que tomé la directriz de esta compañía, yo no sabía ni siquiera leer una contabilidad, pero me sentía que no podía ir a aprenderla en un colegio porque eso me iba a demostrar ante el empleado que tenía, los dos empleados, que no sabía cómo manejarlo. Así que el primer balance me lo llevé a mi casa y a medianoche comencé a ver cómo es esto, que hay que entender, a ver cómo son las cosas, y las preguntas que tenía que hacer las hacía en una forma tal que fui aprendiendo a analizar un balance. Eso me permitió a mí poder planificar la empresa y yo creo que en ese momento hay un sentido común y dije yo, bueno, aquí lo que hay que hacer por sentido común es trabajar por 10 y gastar por 1. Y por lo tanto así me inicié. Tenía que tener un dinero muy importante para la curación de mi esposo y tenía que también tener el dinero para mantener a mis hijos. En una ocasión que leí un libro de Dale Carnegie y me di cuenta que es importante hacer de un limón una limonada, porque si no lo hacemos así, entonces nos amargamos y pensamos que no puede ser, ¿por qué nos sucedió esto? Y así inicialmente yo en una ocasión pensé, y a veces cuando uno piensa así, en realidad las cosas se le complican, pero cuando uno tiene un estado de ánimo positivo, las cosas van saliendo suavemente, inclusive con nuestros hijos. Ellos se vuelven parte de este cambio, porque en realidad con el ejemplo, con lo que ven de su mamá, se sienten que ellos también pueden lograr algo. Y creen además que en realidad esto es por ellos y les va uno enseñando. Entonces ellos se incorporan a una responsabilidad que sinceramente yo me siento feliz porque no es lo mucho o poco que uno pueda tener en la vida, pero yo creo que un hombre o una mujer se pueden sentir de éxito si tienen una familia a todo dar. Hoy estamos hablando del éxito. Joyce, usted entonces decide emprender como una empresaria. ¿Cuáles son las primeras dificultades o los primeros éxitos que usted descubre que efectivamente sí puede lograr lo que se ha planteado? Bueno, mire, lo primero que tuve que hacer es ir a tratar de conseguir dinero. Entonces mi primer éxito, diría yo, es ir ante un banquero y en un momento que el país no estaba precisamente en buenas condiciones, convencerlo que yo iba a tener la suficiente capacidad de pagarle lo que me estaba prestando. No tenía grandes antecedentes que la ayudaran. Lo único que tenía era justamente, como le digo yo, la fe en Dios y la posibilidad, digamos, de que estaba segura que iba a tener éxito. Y sobre todo que era una etapa donde en el negocio que yo estaba, pues, no era precisamente bueno en otros países. Y este banquero, que era un banquero americano, pues,
me decía a mí que él había tenido una experiencia mala justamente en el Perú. Bueno, yo creo que tuve el suficiente convencimiento y obtuve, digamos, ese dinero. Como era una banca extranjera, me enseñó a planificar y me enseñó que no es que tenía que estar de acuerdo con el humor del banquero, sino que tenía que ser eficiente para poder tener una planificación en la empresa y poder tener, digamos, la posibilidad de volver. Y sobre todo, yo creo que ahí pensé y resolví que lo que había que hacer era ofrecer siempre menos de lo que uno podía cumplir. Y yo creo que eso me hizo, a nivel bancario, que tuvieran fe en mí. Confianza, ¿no? Y sobre todo que había tenido siempre esa enseñanza, que lo importante en la vida no es tener mucho dinero, sino tener un magnífico crédito. Y eso sí fue para mí una muy buena enseñanza. Por lo tanto, esa fue mi primera dificultad y mi primer éxito. ¿Y cómo manejaba esta nueva situación empresarial con su situación difícil de casa? Sin duda era una cuestión complicada. Bueno, yo creo que quizás instintivamente uno tiene que posicionarse, que tiene que resolver, que tiene que administrar bien su casa, ¿verdad? Ser eficiente y también hacerlo en el negocio. Se puede hacerlo, ¿no? Así es. Y uno va con el tiempo, obviamente, resolviendo las cosas. Hay que decir, con honor a la verdad, que en aquel entonces este país era un país que todo el mundo pensaba en producir, en generar empleo, y no había tanta especulación como ahora lo hay en el mundo entero. Pero lo que sí le puedo decir es que creo que la necesidad o esa juventud que uno tiene, lo hace pues uno debe tener una inventiva, ¿verdad? Y una creatividad increíble, y sobre todo yo diría algo, innovar constantemente. Se dice que la globalización es la que obliga a ser evolutiva. Yo diría que esa es la historia de toda la vida. Lo que ahora, el problema es que tenemos que ser mucho más rápidos en su evolución, porque vivimos en un mundo donde la electrónica nos empuja a tener mucho más velocidad, porque el mundo va así. Tenemos una pregunta del público. Adelante, por favor. ¿Alguna vez pensó que lograría tanto éxito en la vida? No, sinceramente no. No pensé, ni siquiera lo quiero hacer, porque repito, el hombre propone, pero Dios dispone. Y en sí, en realidad, uno nunca sabe lo que la vida lo puede deparar. Ahora, uno puede conseguir un éxito que puede ser momentáneo, pero lo difícil, sin duda, me imagino, es mantener ese éxito por mucho tiempo. Bueno, yo lo que creo es que la vida es un reto todos los días, pero lo importante, inclusive yo diría para su propio bienestar psíquico, es ese cansancio que al terminar el día uno tiene, pero con una satisfacción de que ha logrado un poquito avanzar en algo. Tenemos otra pregunta del público. Adelante. Sí, enfrentó temores en algún momento, y si fue así, ¿cómo lo superó? Bueno, yo creo que todos en un momento podemos tener temor, pero yo creo que el temor se soluciona cuando uno enfrenta las cosas y no las guarda. Si uno mañana tiene un problema y lo guarda, yo creo que eso se va haciendo una cosa gigantesca. Si uno tiene un problema, le da temor, pero tiene que enfrentarlo. Y creo yo que eso es sumamente importante, porque la diferencia quizás de un buen empresario y de un mal empresario es que todos nos equivocamos, pero los unos enfrentamos y resolvemos las cosas y los vamos capeando el temporal, y los otros, sinceramente, no pueden con el problema, se les hace tan grande y ahí se quedan. Hay quienes dicen que para ser un empresario exitoso hay que desplazar a mucha gente, incluso llegar a pisar a muchas personas. ¿Cómo se evalúa en ese aspecto? No, yo no creo que eso es así. Yo creo que esa teoría del palo encebado que nosotros decimos, es decir, que para subir hay que bajar a los demás, eso no es válido. Sobre todo porque yo creo que en la vida uno tiene que manejarse para su propia felicidad bajo principios. En el caso mío, la ética, la justicia y la equidad. Si no, el éxito no puede ser realmente satisfactorio, porque Dios nos pone en la vida muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que superarlas, pero también tenemos que vivir nuestra propia vida. Para participar en este diálogo y sin duda enriquecerlo, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Se trata de Horacio Balsesia. Él es argentino, astrólogo, autor de un libro que ya presentamos hace un momento, y lo invitamos, ¿qué tal, Horacio?, a que participe en este diálogo. En primer lugar, me gustaría su opinión de lo que usted ha escuchado en el sentido de una historia que Joyce nos ha contado. Sí, la historia de Joyce es muy valiosa por los ejemplos que ella ha dado, necesarios para prosperar en la vida. Primero, ella recalcó mucho la idea de la fe, de la confianza.
Mucha gente dice, sí, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Dios, pero tener fe en Dios significa creer en el caos. La gente a veces se tiene fe en Dios porque tiene la garantía, como si tuvieran un papel firmado que Dios le va a garantizar el resultado. Creer en Dios significa largarme a vivir la aventura, sabiendo que voy a terminar bien parado, pero que no tengo garantías. Entonces en esa garantía, en ese movimiento que yo voy haciendo, la vida me va sorprendiendo. Es decir, un poco a ciegas, pero con confianza. No es a ciegas, porque el espíritu de adentro me va dictando, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y otra cosa del caso de Joyce muy importante es que ella no tenía el conocimiento teórico. Muchas veces la gente cree que se necesita de un conocimiento técnico para tener éxito. No, la vida nos va empujando, la vida nos va empujando. Y si seguimos ese dictado de nuestra conciencia, entonces vamos obteniendo el resultado. Y hay otra cosa también muy importante en la historia de Joyce. Ella lo dijo con sus palabras: no se puede prosperar si lo que yo hago perjudica a otros. La verdadera prosperidad viene cuando yo funciono con las leyes de la vida. Muy bien. Y me gustaría preguntarle, Joyce, ¿cuál fue el precio de su éxito? Porque de todas maneras alcanzar ciertas metas implica renunciar u olvidarnos de otras. Yo no puedo decir quizás que haya pagado un precio. Yo vuelvo a repetir, soy siempre positivista y eso quizás es algo que me hace pensar así. Es decir, yo pienso que no podemos pasarnos lamentando, ¿ya?, de lo que nos pasa, y sino que tenemos que ser más pragmáticos. Si no tenemos tanta suerte, si el destino nos juega a veces malas pasadas, pues tenemos que buscar de eso, como decía al principio, hacer de ese limón una limonada y ver más bien la parte positiva, que si nos demoramos más, que si nos cuesta más dificultad, vamos a tener más satisfacción porque la lucha ha sido más importante. Pero en términos generales, Horacio, el éxito implica también eso, un precio. Bueno, podemos decir que el éxito implica tener que renunciar a cosas, y a veces renunciar a cosas significa renunciar a lo que me da comodidad, a lo que yo estoy acostumbrado, a veces a lo que me da seguridad, a veces tengo que renunciar incluso a ciertas relaciones personales que tengo. Pero si la vida me empuja en esa dirección, y si yo me resisto, supongamos que yo no quiero ir en esa dirección, la vida me va a empujar igual. Si yo me aferro a un trabajo donde yo siento que ya no tengo más nada que hacer, pero me da buen dinero y ahí estoy, me van a despedir. O algo va a ocurrir que la vida finalmente me va a sacar de ese lugar. ¿El éxito está estrechamente ligado al dinero o no necesariamente? No necesariamente. El dinero es una de las facetas por el medio que nosotros vivimos, ¿no? Es un medio de intercambio y asociamos el éxito a tener dinero. Ahora, el éxito realmente es hacer lo que uno siente que tiene que hacer, cumplir con la misión que uno tiene en la vida y gozar de todo el efectivo que se pueda. Es decir, que se puede ser exitoso sin la necesidad de la abundancia. Sí, pero en el momento que estamos viviendo, entrando ahora, el dinero forma parte del éxito también. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes les damos a conocer nuestro primer ingrediente. Se trata que todos tenemos que tener un sueño que nos motive, que nos ilusione, pero también un sueño práctico y realizable. Sin duda será una buena alternativa para que usted vaya practicando alcanzar las metas. Venimos en un momento. Honorato de Balzac dijo que la constancia es el fondo de la virtud, y es que no hay victoria, no hay éxito que de por medio haya la tenacidad, que no exista ese esfuerzo de voluntad para lograrlo. Cuando nosotros conocemos a un personaje, tal vez lo hacemos cuando ya está en la cima, cuando ha alcanzado una gran meta, pero desconocemos el trayecto, el camino que ha realizado para llegar y alcanzar sus objetivos. Por eso, un buen ejemplo también de este comentario es nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero León Febres Cordero. Él es un conocido empresario y sobre todo un político que ha sido realmente exitoso como expresidente de la República del Ecuador. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por venir. Por favor, tome asiento. Ingeniero, también me gustaría, como lo hicimos con nuestra invitada anterior, empezar por el principio, es decir, ¿tenía usted claro un poco si su vida sería con muchos problemas, si sería exitosa? Es decir, ¿tenía usted alguna visión de cómo sería su futuro? Yo sí creo que podría con claridad decir que ese viejo aforismo que dice que el hombre es lo que quiere ser, es más o menos un poco mi ejemplo. Pues en su caso ha sido realmente un éxito, porque se propuso, me imagino, ser un buen empresario, lo fue un buen político, también llegó, como decíamos, a la presidencia de la República, también ha sido un gran deportista, es decir, se ha fijado metas y las ha cumplido. ¿A qué atribuye usted esa obtención de logros? Yo le diría que a la constancia.
a la perseverancia, a la convicción de que uno quiere llegar y hacer las cosas bien, lo que implica pues educarse, prepararse, sacrificarse y por sobre todo cuando uno pasa de un ámbito de actividad tan disímil como es de ingeniero, empresario a político. Es como rehacer la vida de nuevo, comenzar a estudiar y a prepararse, no diré a la vejez, pero ya en la madurez, y a aprender a enfocar problemas de diferentes perspectivas. Mi vida ha sido la vida un poco sui generis, yo tengo que admitirlo. Si ha sido exitosa no me toca a mí decirlo. Yo acerca del éxito soy muy relativo. Se puede ser exitoso en muchas cosas y se puede ser un fracaso en otras. Quizás el mayor de los éxitos es el haber podido llevar una vida normal, el haber podido formar un hogar feliz, el haber podido darle a sus hijos educación y preparación, el haber podido tener un relativo éxito económico, el haber podido tener buenos amigos, el haber podido tener paz, el haber podido llegar a la convicción de que se ha cumplido con el deber impuesto. Me gustaría profundizar en algo, porque ya mencionamos el aspecto empresarial y el político, pero y el humano, el de la familia, usted dice que se siente satisfecho, Sí. pero ¿es lo que hubiese querido ser? ¿O tal vez cree que en este trajín algo ha tenido que renunciar? Bueno, quizás lo único que desde el punto de vista familiar me ha hecho falta en la vida es haber tenido un hijo varón. Nunca tuve un hijo varón, tengo 4 lindas hijas mujeres que me han dado 12 nietos, pero no tuve otro macho en mi casa que el perro que me ha acompañado siempre. Yeah. Pero más allá de eso, la vida para mí como para todo ser humano ha sido una vida de trabajo y de sacrificio. Yo no he tenido la suerte de que nada me vino fácil. Por todo he tenido que luchar y luchar con enorme vigor y con enorme entereza. Yo soy un hombre apasionado, porque si yo diría que no soy apasionado, no creo que hubiese sido político. No, y todos lo La sabemos. esencia del político es la pasión, es la fuerza espiritual, metafísica que le genera esa energía psicológica que le permite a usted vencer los obstáculos que se le presentan con mucha frecuencia en el camino. Horacio, el ingeniero ha dicho que se considera una persona muy apasionada, que ha sido muy constante para alcanzar sus metas. ¿Es acaso solo eso suficiente? ¿Usted No. observa algo más? Yo observo algo muy importante. Para tener éxito hay que tener metas claras y definidas. O sea, uno tiene que saber a dónde quiere llegar. La gente a veces que no logra cosas porque no saben lo que quieren. Entonces, cuando uno sabe lo que quiere, sabe al punto que va a arribar, es como viajar a un lugar. Entonces va a sacar el ticket adecuado para llegar a ese lugar. La otra cosa es todos los seres humanos del mundo, incluidos todos los que estamos aquí, todos tenemos miedos. La diferencia entre la gente exitosa y la no exitosa, la persona exitosa hace algo con esos miedos, se mueve con los miedos. El no exitoso se paraliza. Entonces lo importante es decir, bueno, tengo este miedo, pero ahí voy, sigo, voy a intentar. Muy bien. Tenemos una pregunta en el público. Adelante, por favor. Bien. ¿Cree usted que el éxito realmente depende de una fuerza interior? De un conjunto de cualidades, comenzando con una poderosa fuerza interior que es la que lo empuja a uno a sobreponerse a las adversidades y a los obstáculos que se le presentan en el camino. Pero más allá de que tengas una enorme fuerza interior, si no tienes preparación no llegas muy lejos. Si no tienes un profundo espíritu de sacrificio tampoco llegas muy lejos. Y creo yo que debe depender en cada ser humano. Cada ser humano para mí es un universo. Y cada ser humano tiene que sobreponerse a problemas que se les pueden presentar a unos y no se le presentan necesariamente a otros. Entonces, ¿diría usted que se considera una persona plena o relativamente plena de éxito en todos los campos de su vida? ¿Y se plantea algo más de aquí en adelante o cree que ya ha cumplido su misión en la Tierra? No, yo sí creo que he cumplido con mi ciclo en la vida, pero eso no quiere decir que no siga trabajando y sirviendo mientras tenga capacidad de decisión para hacerlo.
¿Qué opina usted, Horacio? Sí, que A los 65 años todavía se puede... en la época que nosotros estamos Bueno, viviendo... no tengo 65, tengo 67. ok. En la época que estamos viviendo, tener 67 años se considera una persona joven todavía, una persona útil, y yo creo que usted tiene mucho por hacer todavía por delante, y la misión que nosotros tenemos en el planeta dura hasta el último día. Así que yo creo que tiene mucho por hacer a corto plazo y a largo plazo. Bueno, sigo trabajando, sigo sirviendo, pero llegará un momento en que también tenga que pensar ya dedicarle un poco más de tiempo a mi familia. Ah, por supuesto, el hecho de que tenga cosas para hacer no quiere decir que tenga que estar produciendo dinero o Bueno, en el sacrificándose. tipo de vida que yo llevo no hay mucho tiempo para dedicarle a la familia. La actividad política es muy intensa. Tenemos en el público una persona que va a preguntar. Por favor, adelante. ¿Ha dudado usted de la capacidad de su éxito en alguna etapa de su vida? Yo no sé si he sido un hombre exitoso o no. He conseguido lo que he buscado. Nunca he tenido dudas de que iba a llegar a donde yo esperaba llegar. Más allá de que a lo largo de mi largo quehacer he tenido pues subidas y bajadas, ¿no? Momentos positivos y momentos negativos. No soy depresivo por naturaleza. Enfrento los problemas con una enorme dosis de vigor y me sobrepongo a lo que a mucha gente la aflige cuando sufre problemas en la vida. Se vuelven pesimistas. No, yo soy por naturaleza optimista y, como decimos en nuestro país, en el sector de la costa, soy un hombre tirado siempre para adelante. No estoy dándome tiempo para lamentarme de lo que puede haber pasado atrás. Y parecería, ingeniero, que usted es una persona intuitiva, porque en algún momento usted decía que le habían propuesto, por ejemplo, para lanzarse a la candidatura a la presidencia de la República, y usted optó por negarse y esperar una segunda oportunidad. Mire, sí, yo creo que he tenido un don especial de la intuición. En fin, no es que he tenido un séptimo sentido. Los viejos políticos dicen que los políticos tenemos un séptimo sentido, porque el sexto es el de las mujeres. Sí he tenido una especie de premoniciones sobre el resultado de acciones que he tenido que tomar a lo largo de mi vida. ¿Cuál es su comentario, Horacio, sobre la intuición que ha desarrollado el ingeniero? Bueno, sin hacer que la intuición sea algo muy místico, la voz de nuestro espíritu nos habla siempre a través de lo que llamamos sentido común. O sea, una persona que jamás ha estudiado, que jamás se ha preparado, va a saber también qué hacer con su vida. O sea, el sentido común es lo que siempre nos va a guiar y nos va a poner justo en el lugar donde tenemos que estar. Vamos a seguir conversando, pero ahora es el momento de darles a conocer nuestro segundo ingrediente. Se trata de trabajar con la voluntad, porque la voluntad será el motor, la energía que nos lleve adelante a superar todos los obstáculos para conseguir nuestro objetivo. Estamos hablando hoy del éxito y nos hemos preguntado si acaso obedece a una actitud o a la casualidad. Horacio, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, nosotros tenemos ciertos condicionamientos por nuestra vida y por nuestro destino, pero también depende mucho de nuestra voluntad y qué hacemos con esos condicionamientos. O ¿Se sea, puede decir que uno nace ya predispuesto al éxito o no? lo vamos a necesariamente? enfrentar a ciertas situaciones sí o sí, ¿no es cierto? Pero nosotros por nuestra voluntad podemos pasar esas situaciones y podemos hacer mucho mejor, que la vida sea mucho mejor. Joyce, usted quería hacer un comentario. Yo creo que es un componente muy importante la constancia. Yo estoy de acuerdo con León en ese sentido. Pero aquello de la intuición, yo creo que la intuición se tiene porque uno tiene la percepción de lo que está pasando a su alrededor. Por lo tanto, esa es parte de la intuición. Y también hay algo que sí, yo lo pondría con énfasis. La fe es muy importante. Y que ante las dificultades hay dos tipos de seres, así decía un antepasado mío, los que se vuelven ratones o los que se vuelven leones. Yo creo que al menos en mi tema yo me volví siempre león, y yo creo que aquí tenemos otro ejemplo. Y además, Ahora, si es posible desarrollar la intuición, veo que ellos de alguna forma ya Todos tenemos naturalmente una intuición, hay que aprender a escucharla, y para aprender a escucharla hace falta a veces rebajar el nivel de nuestro pensamiento. A veces nuestra mente está muy preocupada por las cuentas que tengo que pagar, por el ruido de afuera, por todos los problemas, ¿no? Y si yo estoy pensando solamente en los problemas, voy a crear más problemas. En algún momento tengo que dejar eso así un poquito de lado y escuchar que viene de adentro mío. Podemos desarrollar. Ahora, a mí me gustaría insistir y dejar en claro que el éxito
éxito no está relacionado al reconocimiento social, al poder político, al dinero. Es decir, hay una realización interior que también me puede llevar a sentir plenamente exitoso en la vida. Y también quiero agregar algo, Andrés. Todo lo que nos va ocurriendo en la vida es perfecto y es necesario, aún los problemas que nos tocan vivir, porque esos problemas tienen un mensaje, hay una lección, hay una enseñanza, y si yo no capto la lección, después me toca de nuevo repetir el mismo error. Es como la gente que se casa mal una vez, después salen, se divorcian, se vuelven a casar y tienen el mismo problema, no han aprendido la lección. Entonces es como que la vida nos va repitiendo, digamos, pero si tenemos, digamos, la suficiente entereza para decir, bueno, estoy viviendo un caos, estoy viviendo un problema, hay un mensaje para mí, y eso es tener fe. Ahora, para quien experimenta el éxito, sin duda es muy positivo, todo muy beneficioso, pero también despierta un montón de envidias. ¿Cómo ustedes, en sus casos particulares, han logrado sobrellevar? Me imagino, debe haber habido muchos casos de envidia, de problemas, de gente que ha impedido o ha querido impedir el éxito de ustedes. Uno es dueño de su propio destino. Y si dentro de eso nos vamos a encontrar con montones de personas que generalmente son mediocres, que tratan es de dedicarse a tratar de sacar a un lado a las personas, ese es parte del juego de la vida y eso no nos debe detener. El camino hacia el éxito, dicen algunos, que implica dejar a un lado o pisar a mucha gente. En su caso, ingeniero, que es conocido su carácter, su temperamento, se dice pues que pudo haber tenido alguno de esos episodios. ¿Es así? Bueno, se ha sostenido por pensadores de que el éxito es llegar a la cúspide de una pirámide y que el que llega se sostiene sobre el sacrificio de los demás o sobre el fracaso de los demás. No necesariamente tiene que ser así, más allá de que si el éxito nace del resultado de una competencia, en las competencias hay un solo triunfador y hay algunos perdedores, de tal forma de que de alguna forma u otra, el llegar a tener éxito implica la derrota de otros. Pero puede ser una derrota digna. No, porque la derrota no tiene por qué ser indigna. ¿No? Gracias. En cuanto a este punto, me gustaría su opinión de si es necesario para tener éxito echar a un lado a la gente. Yo creo que yo no me concentraría en ese aspecto. Lo que yo pienso es simplemente que yo tengo un objetivo y voy a buscar ese objetivo. Por supuesto, habrá gente que está menos preparada que yo, a la cual forzosamente van a tener que quedarse a un lado. Si el destino tiene ese lugar para mí, eso es para mí, y yo tengo que ocuparlo. O si me voy a sentir cómodo en esa posición. Muy bien. Tenemos una pregunta en el público. Adelante. Quisiera saber de dónde usted sacó tanta seguridad, tanto éxito en un medio donde solo era manejado por hombres. Bueno, yo creo que eso fue parte de mi educación. Yo tuve la suerte de tener una educación secundaria, sobre todo, muy importante, donde realmente nos formaban, yo diría quizás como líderes, y ahí nos daban seguridad, y nos hacían ver más bien lo que significaba para nosotros mismos, inclusive el sentido de la responsabilidad nuestra. Y cuando eso sucede, uno tiene seguridad, y quizás también hay algo que es importante. Yo creo que también con ideas también da esa seguridad. En fin, es lo que la vida nos pone, ¿no? Yo recuerdo de que una cosa muy importante que nunca olvidaré es que en un examen de filosofía en el colegio, nosotros teníamos bandas y qué sé yo, teníamos una serie de personas que estaban sobre nosotros o bajo nosotros. Y la monja se fue a la portería porque la llamaron y dijo, quedan con Dios. Y fíjese usted lo absurdo. Veo que se abre un escritorio y yo dije, va a copiar. No, estaba guardando el libro. Cuando yo, ¿y qué estás haciendo? Guardando el libro porque ahora estoy con Dios. Es decir, eso quizás que es absurdo lo que estoy diciendo, me llamó la atención porque es el hecho de la conciencia. Uno vive para sí mismo y eso le da seguridad. Es tiempo ya, amigos, de darles a conocer nuestro tercer ingrediente. Se trata de una fusión entre disciplina y perseverancia. Si usted organiza y planifica sus actividades y si las cumple con perseverancia, sin duda el éxito está muy cerca. Regresamos en un momento. Como hijos de Dios, merecemos todo lo mejor y ahora mismo. Quizás ya lo hayas escuchado decir, pero lo más importante es que lo creas. Hay un camino hacia el éxito, solo que a veces lo transitamos sin reconocerlo. Otras veces lo reconocemos mientras lo transitamos.
Decidí entrevistar como modelo de constancia a un legendario ermitaño que hace 20 años dejó el sacerdocio para subir esta montaña y encontrarse a sí mismo. Decía que se necesitaba tanta concentración y constancia para eso que no se puede hacer en medio de las necedades humanas. Pero en realidad, el solo hecho de subir esta montaña es un ejemplo de constancia. Ahora siento que ya no puedo más. La noche va a caer y bajar antes de que anochezca es imposible. Sería muy peligroso intentarlo. Tampoco puedo quedarme aquí porque es seguro que en la noche me atacarían las víboras. Debo subir, pero ya no tengo más fuerza. ¿Qué haré? Tengo que alcanzar la ermita del sabio antes de la noche. ¿Cómo pudo este sabio llegar? ¿Podré encontrar dentro de mí esa fuerza que hace que lo imposible sea posible? ¿Podré encontrar esa energía vital que tengo desde el momento de nacer? Esa fuerza interna que corre por mis canales ocultos y que no sé manejar. Imagino mi columna como un tubo de luz, tan brillante que se sostiene por sí mismo. Y trato de respirar con cada poro de mi piel. Observo mis meridianos como hilos plateados que se hacen más grandes con cada inspiración. Mi cabeza es ahora una lámpara brillante que detuvo sus pensamientos y sonidos. De repente empiezo a caminar ligero y mis músculos se tonifican a cada momento. Mi miedo se volvió determinación. Es tiempo de dejar las angustias, de entender que ya no hay regreso. No hay vuelta atrás. Solo queda la cima como única opción. Es mi presente y el futuro, mi destino. Encontré el secreto, la respuesta a todas las preguntas, la verdad que hace posible lo imposible, la voluntad que existe dentro de mi voluntad, que vive dentro de mí, la voluntad de hacer y de ser. Y sin darme cuenta, llegué a la cima. El sabio no está. Sin embargo, siento su sonrisa. Sabe que por buscarlo a él, me he encontrado a mí. Un lindo trabajo que nos demuestra la importancia de desarrollar la constancia y la voluntad. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, el éxito, presentándoles o recordándoles el libro que presentamos al inicio del programa que se llama Cursos de Prosperidad, y su autor que se encuentra con nosotros, Horacio. Y el primer comentario o la primera impresión que tengo, Horacio, es un poco vender la ilusión de que se puede tener dinero per se. Nunca, esto lo repito mucho a mis alumnos, tienen que quedarse sin dinero en la billetera. O sea, hay gente que a veces abre la billetera y no hay nada. Eso es muy malo el mensaje que le estoy dando a mi mente. O sea, siempre, aunque sea $1, tengo que tener. Porque entonces tengo que ver siempre que en mi billetera siempre hay dinero. ¿Qué explicación nos vas a dar con este? Bueno, quiero enseñarte dos cosas antes de explicarte lo que esto se llama el mapa del tesoro, pero te quiero enseñar algo muy importante hablando de la aceptación. Hay un ejercicio muy lindo que yo hago, que es a la mañana cuando yo me levanto. Apenas me levanto, salgo de la cama, empiezo a hacer así con los brazos, hago círculos y extiendo las manos. Si quieren recibir dinero, hoy le decimos al público extiendan sus manos. Hay que repetir esta afirmación. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno para mí. A partir de hoy, acepto todo el dinero que me merezco. Entonces, cuando abro las manos, le estoy dando el mensaje al universo, acepto todo lo que es para mí. Especialmente hay que usar la mano izquierda. Esta es la mano que recibe. Nosotros trabajamos mucho con la mano derecha. Las personas, por ejemplo, que dan, generalmente trabajan mucho con la mano derecha y después se quejan de que no reciben nada, es porque tienen bloqueado el canal de la receptividad. Entonces, tengo que usar la mano izquierda, por ejemplo, para agarrar un sobre, para abrir las puertas de mi casa. Tengo que usar, y si soy zurdo, invierto la regla, pero tengo que activar el canal de energía. Una vez que yo le digo a mi fuente qué es lo que quiero, una vez que le digo a Dios, bueno, quiero una casa nueva, quiero una pareja, quiero viajar de vacaciones a tal lugar, voy a construir este mapa.
O sea, voy a poner imágenes que representen aquello que yo quiero. En el centro tiene que haber una foto de uno mismo que represente un momento de felicidad. Esto quiere decir que todo lo que voy a obtener va a aportar a mi felicidad. Entonces después coloco el vehículo que quiero, coloco la casa que quiero, imágenes, ¿no? Por ejemplo, si quiero un equipo para mi oficina, o si quiero una situación romántica, o si quiero más dinero, pongo billetes, puedo poner cheques, o sea, todo lo que represente físicamente y visualmente aquello que quiero obtener. Pero ¿cuál es la acción que debe realizar el individuo para lograr esos objetivos? El punto clave es renunciar a nuestro drama personal. Y lo segundo que hay que hacer, muy importante, es mejorar la autoestima. Yo me tengo que sentir merecedor. Si estoy pidiendo un carro de lujo, tengo que sentirme merecedor. Yo me lo merezco. Y no importa si tengo las condiciones intelectuales o el estatus o el nivel económico. Yo lo pido, yo lo quiero porque me lo merezco. Si no tengo esa sensación, no la voy a aceptar. O sea, inconscientemente la voy a perder. Muy bien, realmente muy interesante. Y quería agregarte algo más A acerca del dinero. Como el dinero es energía, siempre hay que ahorrarlo con una intención. Y esa intención tiene que ser positiva, porque ahí se va a manifestar. Yo conozco el caso de una señora que fue ahorrando por si se enfermaba. Terminó enfermándose y usando todo ese dinero por su enfermedad. Entonces tenemos que empezar a ahorrar, por ejemplo, para mis próximas vacaciones, para mi próximo vehículo, aunque sean $3, $4, no importa la cantidad. El dinero es energía, y esa energía va a llevar a la manifestación de lo que estoy pidiendo. Muy bien, muchas gracias por esa interpretación sobre el mapa que nos has presentado en este momento. Y ahora es el instante en que tenemos que presentarles nuestro cuarto ingrediente, y justamente se trata de algo que ya lo decía Horacio, la confianza en uno mismo, descubrir cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes, e incluso también nuestras debilidades, que nosotros estemos seguros de nosotros mismos y podamos enfrentar con más facilidad las adversidades que nos presenta la vida. Volvemos en un momento. Nuestro tema de hoy giró en torno al éxito, sobre si se trata de una actitud o de la casualidad. Para aquellos que no han tomado nota de los ingredientes, vamos a repetirlos y así llegar a una conclusión. Nuestro primer ingrediente fue atrevernos a tener un sueño, un objetivo. El segundo, desarrollar la voluntad para trabajar por nuestro sueño. El tercer ingrediente es una combinación entre disciplina y perseverancia. Como cuarto ingrediente y elemento fundamental, la confianza en sí mismo. La combinación y preparación de esta receta en nuestro interior nos hará capaces de convertir el éxito en un logro. Más allá de acumular el dinero, más allá del poder o el reconocimiento social, siento que el éxito de cualquier persona es relajarse como ser humano y lograr una realización personal. Aquí concluimos. Ahora es su turno. Construya su propia experiencia. Transforme su vida. Usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.